Vamos a estar de pie brevemente. Te damos gracias, eterno y soberano Dios, en esta mañana, por permitirnos estar en tu casa de adoración, por este nuevo amanecer, por este domingo, día donde nos reunimos para celebrar tu victoria en la cruz, día donde celebramos, Señor amado, que tenemos un Dios de victoria, un Dios de poder, un Dios de gracia. Y en esta mañana te pedimos, todos unánimes y juntos, que tu bendición sobreabunde en este lugar, que haya salvación, que haya sanidad, tanto del alma como del cuerpo. Y toda persona que en esta mañana, Dios eterno, vino con alguna dolencia, recibe el toque del Altísimo en el nombre poderoso de Jesús. Aquellos que vinieron en búsqueda de una palabra de Dios, se vayan llenos de la presencia del Espíritu Santo, quien está en medio nuestro, a quien rendimos honor y damos gloria a Dios eterno. Habla a tu pueblo, habla a cada uno de los que están aquí presentes. Úsame como instrumento para ti, mi Dios. Tu nombre es exaltado en medio de tu pueblo. Por Jesús oramos. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Juan en el capítulo 8. Libro de Juan, capítulo 8, verso 1. Hoy quiero hablarles bajo el tema el balance perfecto. El balance perfecto. Libro de Juan, capítulo 8, verso 1. Este es el muy conocido pasaje, la historia de la mujer adúltera. Y dice la palabra del Señor. El verso 53 del 7 dice: y cada uno se fue a su casa. Capítulo 8, verso 1. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él. Y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener que acusarlo. Subraye esa palabra ahí, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Repito, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Cuántos dicen amén? Qué preciosa porción de la palabra del Señor que relata aquí el apóstol Juan. Un hecho muy dramático, ¿verdad? Un hecho muy especial porque hay una acusación que es innegable. Jesús no dijo en ningún momento que no era cierta. Así que la dinámica en cómo se desenvuelven los hechos aquí fue muy sorprendente tanto para los acusadores como quizá para la misma mujer que fue sorprendida en el acto de adulterio.
El versículo 6 de este texto nos da luz acerca de la real intención de los escribas y los fariseos. Ustedes recordarán, evidentemente hoy tenemos la palabra de esta forma, la Biblia, también la tenemos electrónicamente, pero antes no existían estos materiales ni estos utensilios, sino que existían los papiros. Y el trabajo literal de un escriba era copiar una y otra vez la palabra, una y otra vez, porque los papiros no eran eternos, una y otra vez. Así que si había alguien en aquel entonces que se sabía la ley de una forma memorizada, que se sabía la ley de una manera literal, evidentemente eran los escribas. Así que cada vez que la palabra me habla de un escriba, me está hablando de alguien que copiaba una y otra vez la palabra, una y otra vez la palabra del Señor. Los fariseos, la secta de los fariseos, era un partido muy apegado a la ley, como todos sabemos, y se inclinaba mucho por el estricto cumplimiento de los mandamientos, al punto de que se olvidaron de la misericordia por estar cumpliendo, según ellos entendían, la ley al pie de la letra. El versículo 6 dice, esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Es decir, lo que ellos buscaban era una ocasión para hacer caer a Jesús, para que Él dijera algo incorrecto, para que Él tomara una acción de la cual ellos pudieran decir, ahí está, por esta razón ustedes no deben de seguir a Cristo. Ellos eran la oposición, ellos eran contrarios, eran enemigos públicos del Señor. Y no era la primera ocasión en la que ellos trataban de hacer caer a Jesús en lo que hoy en día cotidianamente le pudiéramos llamar como una especie de gancho, que era esta. Así que, ¿cuál era el dilema que ellos le estaban presentando a Cristo en esta ocasión con esta mujer que, repito, no se puede negar el acto de lo que estaba haciendo? Pero ¿cuál era el problema? El problema es el siguiente. Por un lado, la ley real y efectivamente decía que una persona que se encontrara en un acto de pecado como tal debía de morir. Levítico 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Ojo con algo, aquí dice que el hombre y la mujer tenían que morir. Los escribas y los fariseos le llevaron solo la mujer. Y aquí comienza el primero de los problemas. Se empieza a notar que evidentemente aquí esto es un acto que yo me atrevería a decir quizás hasta programado, quizás buscaron una situación para llevarle específicamente y hacer caer a la mujer. Evidentemente ahí está el machismo involucrado para tratar de llevar esta especie de gancho al Señor. Deuteronomio 22:22 dice, si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Entonces, por un lado, era real, la ley decía, el que se encontrara en esa situación tiene que morir. Así que le están poniendo a prueba. Por un lado, si él dice, perdónala, está invalidando la ley. Está mandando públicamente a violar la ley. Por otro lado, entonces está lo siguiente. Era bien conocido que los romanos no permitían que los judíos ejecutaran por sí mismos a nadie. Por eso, si Jesús decía, sí, obedezcan la ley, mátenla, entonces hay un problema porque Jesús está mandando entonces ahora a violar la ley de los romanos. Y aparte de violar la ley de los romanos, entonces ese Jesús lleno de misericordia va a caer delante de los ojos de la gente, porque los fariseos entonces van a decir, wow, qué cruel, miren, mátela. En resumidas cuentas, lo que los acusadores querían era que Jesús tomara una elección, que Jesús decidiera algo. Era como un examen de selección múltiple. Jesús, tú tienes dos opciones. Opción A, condénala, mátala. Opción B, libérala. No hay otra opción. Es decir, ellos entendían, este es el gancho perfecto para que Jesús cayera en una trampa. Tú tienes dos opciones. No hay otra forma de salir de esto.
No hay alternativa para este problema, no hay solución, y eso es lo que muchas veces el enemigo nos quiere decir. Mira, ese problema que tú tienes no tiene opción. Por este lado, tú caes preso. Por este lado tú mueres. Por este lado no hay dinero. Por este lado no hay solución. No hay problema. Pero yo en esta mañana quiero decirte algo. Dios siempre tiene una alternativa. Aunque yo no le esté viendo, Dios siempre tiene una opción. Aleluya. Puede que yo no la esté viendo. Si esa situación me hubiera llegado a mí, yo no hubiera podido resolverla. La pregunta es en esta mañana, si esa situación te hubiera llegado a ti, ¿por qué lado tú te hubieras inclinado? Porque lo que los escribas y los fariseos estaban tratando era de que Jesús se inclinara por alguna alternativa. Si aplicaba todo el peso de la ley, por un lado iban a decir, sí, está cumpliendo la ley de Moisés, pero qué falta de misericordia. Pero si aplicaba entonces la misericordia y la gracia, entonces tú estás violando los mandamientos. Era un gancho fuerte. Era un dilema terrible para poder entonces decir, no sigan a este hombre. Pero qué duro es tratar de pelear contra Dios. Difícil cosa te es dar cosas contra el aguijón, le dijo el Señor a un hombre llamado Saulo de Tarso. No era la primera vez que ellos llevaban este tipo de situación a Jesús. ¿Recuerdan ustedes una ocasión donde ellos mismos vuelven delante de oficiales romanos y le hacen una pregunta al Señor? Señor, ven acá, una preguntita. Tenemos que pagarle impuestos al César, a los romanos, pero con los soldados ahí al lado. Entonces la misma situación. Si dice no le paguen impuestos, ahí están los soldados romanos. No hay que pagar impuestos. Vamos allí a Rafael entonces, a ver. Pero si dice sí, paguen impuestos, entonces lo iban a catalogar de un traidor a su pueblo que está apoyando la hegemonía de los romanos y la crueldad que va mucho más allá de lo que nosotros hoy en día en nuestra cultura occidental del siglo XXI podemos entender lo que significaba la opresión de los romanos hacia los judíos. La sabiduría del Señor, préstame una moneda. ¿De quién es la imagen en la moneda? Del César. Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y dejó contento a los romanos y dejó contento a los judíos. La sabiduría del Señor es incomparable. Por eso dice la Biblia que Él es consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Qué bonito es cuando yo puedo recibir un consejo directo de mi Padre celestial. Qué bonito es cuando la palabra de Dios es la que me puede dar luz en medio de una situación, en medio de un dilema en el que de repente nosotros nos encontremos. Ahora bien, en esta mañana quiero decirte lo siguiente. Número 1, repite conmigo: el que acusa es el enemigo. El que restaura es Dios. Tú tienes que recordarte de eso en esta mañana. Tú tienes que recordarte quién es el acusador, quién es el enemigo de tu alma, y tienes que aprender algo. ¿Cómo yo puedo reconocer quién es el que me está hablando a mi vida? Una de las grandes preguntas que todo hijo de Dios a veces puede hacerse es: ¿y cómo yo sé si esto es de Dios? ¿Y cómo yo sé si lo que yo estoy sintiendo viene de parte de Dios? Bueno, en esta mañana quiero decirte lo siguiente. Una de las formas de tú aprender a reconocer la voz es por la función. Porque en los asuntos espirituales tú no puedes decir esto es Dios por el tono de voz, como mi abuela. Mi abuela murió de 106 años con una mente lúcida, y cualquiera de sus nietos la llamaba y ella por el tono de voz sabía: hola Elías, ¿cómo tú estás? Impresionante. Hola Juan Carlos, mi hermano, cuando lo llamaba, podías reconocerla por el tono de voz. Pero en los asuntos espirituales Tú no puedes decirlo de esa manera. Pero ¿cómo tú puedes hacerlo? Por su función. El enemigo es quien te acusa. El enemigo es tu adversario. El enemigo es que viene delante de ti a hablarte en contra de todos los propósitos de Dios para tu vida. El enemigo es el que viene y te hace un círculo, como esta mujer adúltera, quien estaba en un pecado innegable y está listo con la piedra en mano, esperando a que digan lancen la piedra, porque el único interés del enemigo es matarte.
Si a alguien le cabe alguna duda, quiero recordarte lo que dice la palabra, que el enemigo vino para matar, para robar y para destruir. El enemigo no le está tirando flores a los hijos de Dios. El enemigo tiene interés de matar tu vida espiritual primeramente y luego la física. Por tanto, la forma como yo reconozco la voz de la acusación, la voz que te maltrata tu vida espiritual, la voz que viene a recordarte tus faltas y tus defectos, no con el objetivo de acercarte a Dios, sino con alejarte, esa es la voz del enemigo. La voz de la restauración es la voz del Señor. Vaya conmigo al libro de Zacarías, capítulo 3, verso 1. Profeta Zacarías. Lo voy a leer aquí en pantalla. Profeta Zacarías 3:1. Alejandro, gracias. Perdón, no te lo dije ahorita. ¿Quién está ahí adelante? Bueno, lo busco aquí. Zacarías 3:1. Muy bien. Dice la palabra del Señor. Esto es una visión que tiene el profeta. ¿Ok? Esto es una visión. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Para qué? Entonces, ¿quién es el fiscal? ¿Quién es el que acusa? ¿Cuál es el trabajo de un fiscal? Al fiscal no le interesa si usted es culpable o usted es inocente. El trabajo del fiscal es hacer su trabajo y el trabajo de él es condenarlo. Por otro lado está el abogado, que por su parte tampoco le interesa si usted es culpable o es inocente. El trabajo de él es defenderlo, ¿o no? El trabajo del enemigo es acusarte. El trabajo del enemigo es culparte delante del Señor. Ponme de nuevo Zacarías 3, por favor. Verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Y dice: ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? En otras palabras, no es este uno que ha batallado, no es este uno que ha estado guerreando, no es este uno que ha salido de un tiempo de hostilidad. Ahí está empezando la defensa, verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel. Verso 4. Y el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de, verso 5, de vestiduras, de ropas blancas. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Verso 6. Y el ángel de Jehová amonestó a Josué diciendo: así dice Jehová de los ejércitos: si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atros, y entre estos aquí están, te daré lugar. Verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. He aquí yo traigo mi siervo el renuevo. Lo voy a dejar ahí. ¿Qué es lo que esta visión está mostrando? Lo mismo que el caso de la mujer adúltera, lo mismo que en el caso de nuestras propias vidas. Hay una realidad innegable. Nuestras ropas estaban sucias, viles, llenas de pecado, llenas de nuestros errores, llenas de nuestra maldad. Y el enemigo se sienta al lado del Señor y empieza a acusarnos. Y no hay forma de negarlo porque estábamos atollados. Es como un niño cuando llega con la boca llena de chocolate y dice: no, yo no me comí la galletita. No hay forma de negarlo. Nuestras ropas estaban sucias y el enemigo lo único que hace: ahí está, mírate la ropa toda sucia, ahí está lleno de pecado, ahí está lleno de la pudredumbre de esta vida. Ese es el trabajo de Satanás: venir y acusarnos,
mas el trabajo de Dios, mas el trabajo del Hijo de Dios es otro totalmente distinto. Lo que hizo Jesús aquí con la mujer samaritana fue el perfecto balance entre no negar el pecado, pero no enfocarse en el pecado, no enfocarse en el problema, no enfocarse en la caída, sino enfocarse en cómo resolver el problema, sino enfocarse en restaurar. En esta mañana, iglesia, yo quiero decirte que Dios tiene un negocio. ¿Sabes tú cuál es su negocio? Salvar las almas y restaurar las vidas. Nosotros estamos llamados a levantar a la gente, no a tumbarlas. Nosotros estamos llamados a extender la mano al que se siente débil, no a decirte, pero qué torpe tú eres, de nuevo con lo mismo. Estamos llamados a extender la mano, no a acabar de matar a la gente. Alguien una vez dijo que la iglesia a veces es el único ejército que cuando ve a un soldado caído, en vez de levantarlo, lo que hace es que lo acaba de matar. ¿Por qué se dice eso? Porque cuando alguien está en una situación, en vez de cubrirlo, en vez de levantarlo, muchas veces lo que se levantan es a acusarlo. ¿Y qué nos mostró aquí el Señor? La otra cara de la moneda, lo que es la verdadera gracia, un don inmerecido, el don de la salvación. ¿Cuántos dicen amén? El que acusa es el enemigo, el que restaura es el Señor. En el texto que leímos aquí del libro de Zacarías podemos ver algo, y yo quiero que tú lo recuerdes. La restauración va primero que la amonestación. Te lo voy a decir de nuevo. La restauración va primero que la amonestación. En el Padre Nuestro, el pan de cada día va primero que el perdona mis deudas. Dios nunca va a dejar de alimentar a sus hijos. Dios nunca va a dejar de restaurar a sus hijos, porque Dios siempre apunta a lo más importante. Primero lo más importante. Y esto es sentido común. Porque a un herido, a una persona que está destrozada por problemas, yo no puedo agregarle otra carga. Cuando alguien está herido, lo primero que necesita es primeros auxilios. Cuando alguien está herido, lo primero que necesita es ser restaurado, ser sanado, ser levantado. Y después vamos a hablar de qué pasó, cómo fue que te cortaste la mano, mi hijo. Pero nosotros hacemos eso a veces como padres. A veces llega un hijo con un golpe y en medio del dolor, pero es que tú eres muy esto y tú aquello, lo otro. Y el muchacho con el dolor, primero hay que sanarlo, primero hay que vendarlo, primero hay que ponerle una curita, primero hay que ponerle alcohol y después tranquilito, sentado, ven acá, ¿cómo fue que te diste ese trayón? Tú tienes que tener cuidado, pero no en medio del sangrero empezar a corregirlo. No en medio de darle los puntos, darle una pela. Primero vamos a calmarlo, primero vamos a sentarnos, primero vamos a hablar, primero vamos a conversar y después podemos corregir. Jesús primero salvó a la mujer. Jesús primero le quitó de en medio todos esos acusadores, todos esos que el único propósito que tenían era matarla y utilizarla, porque le estaban utilizando vulgarmente. Por eso Dios siempre apunta a lo primero, a lo más importante. Y aquí podemos ver que el enemigo es aquel que no le interesa para nada restaurar. La voz de la acusación lo único que busca es destruir, no busca levantar. Por tanto, cuando una persona está acusando al otro, lo primero que debe preguntarse es ¿cuál es el objetivo de la acusación? La acusación viene para traer una sanidad, la acusación viene para traer una restauración, la acusación viene por el otro lado quizás con el objetivo de hacer daño, con el objetivo de traer desaliento. ¿Cuál es el propósito de lo que se está diciendo? El Señor dijo, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio al profeta Zacarías? Hablando en la visión del sumo sacerdote Josué. Y este es nuestro Señor, que no niegue el pecado. Las ropas están sucias y viles, pero en vez de humillarlo, lo que hace es que le dice, yo te voy a poner ropas nuevas. Yo te voy a poner ropas emblanquecidas. Yo te voy a dar una nueva honra. Y esas ropas blancas
significan y tipifican la honra que Dios te ha dado. Quizá tú no lo ves, pero espiritualmente tú tienes ropas emblanquecidas que fueron lavadas en la sangre del Cordero de Dios. Tú y yo, todos nosotros, nuestras ropas estaban todas sucias, estaban todas negras, estaban todas mal puestas por nuestras propias acciones. Pero un día Cristo vino y te dio un nuevo uniforme, te dio una nueva ropa. Y el trabajo del enemigo es, a pesar de que tú tienes esas ropas emblanquecidas, hacerte creer que todavía están sucias, cuando no lo están. Dios está en el negocio de salvar las almas, porque la Biblia dice en el libro de Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por tanto, nosotros predicamos no hablando de la condenación eterna, tampoco la negamos porque es una realidad. El infierno existe. El infierno existe y es real porque la Biblia así lo llama y así lo relata. Pero no le predicamos a la gente mandándolos para el infierno, porque no es por temor que la gente tiene que venir a los pies del Señor. Es por el reconocimiento de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es por el reconocimiento de que real y efectivamente el hombre necesita un Salvador. ¿Quiere comprobarlo? Trate usted mismo por sus propias fuerzas de cumplir la ley. Trate. Y va a chocar con la dura realidad de que hoy, mañana, pasado mañana o la otra semana usted va a infringir la ley. Nadie puede cumplir la ley. Nadie en esta tierra pudo cumplir a la perfección todos los mandamientos que están en la ley, porque la ley vino para mostrar nuestras imperfecciones. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero diariamente yo me doy cuenta que el hombre real y efectivamente necesita un Salvador. Necesitábamos un puente que nos acercara al Señor, y eso es lo que hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El caso de la mujer adúltera vino a traer una gran realidad. Unos muy orgullosos con las piedras listas en las manos, que entendían que tenían el plan perfecto para hacer caer a Jesús, se vieron enfrentados por sus propias conciencias. Y aquí hay una gran realidad. La mayoría de las veces los que acusan no lo hacen porque ellos en sí mismos sean justos. La mayoría de las veces los que acusan lo hacen porque han olvidado su propia y larga lista de pecados. Cuando usted ve a un cristiano que lo único que vive es señalando los defectos de los demás, lo único que esa persona está diciendo es que no se está dando cuenta todos los defectos que él tiene en sí mismo para atrás. Cuando usted ve a una persona que lo único que anda viendo es los defectos de los demás, hace mucho tiempo que esa persona no se da una mirada introspectiva. Hace mucho tiempo que esa persona se le olvidó que a él también Jesús le dijo, vete y no peques más. Que a él también Jesús le lavó sus ropas. Por tanto, la pregunta es, después de este caso de la mujer adúltera, ¿y quién puede tirar la piedra? ¿Quién en esta tierra puede lanzar la piedra? ¿Quién puede acusar libremente de pecado? Hay un detallito muy importante que dice aquí el libro de Juan. Todos comenzaron a irse y dice, empezando desde los más viejos. ¿Qué quiere decir empezando desde los más viejos? Entre más pecado. Lo último que esa gente pensaban era que Jesús le iba a saltar con una cosa así. Ellos estaban listos para ejecutar la orden. Ellos ya no les importaba mucho el gancho posterior. Ya ellos querían hacerlo y después hablamos del gancho. Pero esa palabra, el que de vosotros esté libre de pecado, porque eso es lo que precisamente estaba enseñando la ley. La ley vino para mostrarnos nuestros pecados. La ley vino para mostrarnos realmente que todos somos pecadores. Pero al mismo tiempo, Dios no es tonto. La ley también debía cumplirla. Ese mandamiento también debía de cumplirlo alguien que no fuera tan pecador como quien supuestamente iban a enjuiciar.
La Biblia dice en el libro de Romanos, tú que juzgas y haces lo mismo. Eso era lo que el apóstol Pablo estaba también diciendo. Muchas veces hay personas que acusan y del otro lado ellos están haciendo lo mismo o algo peor. Por eso no podemos hacer esta cosa. Tampoco estamos llamados a pasarle paño tibio al pecado. Tampoco estamos llamados a ejercer impunidad sobre esas cosas. Pero por el contrario, entender la diferencia entre la ley y la gracia. La ley me dice, merece la muerte. La gracia por el otro lado me dice, sí merece la muerte, pero restáuralo con espíritu de mansedumbre y considerándote a ti mismo. La gracia me completa el panorama para ayudarme a entender muy bien el concepto completo del Señor. La ley me dice, él es pecador, por tanto merece morir, ejecútalo. Por eso la Biblia dice, no hay un solo justo, ni siquiera uno. Todos nosotros hemos pecado y nos hemos descarriado delante de la presencia del Señor. Pero la gracia no se enfoca en el pecado en sí mismo, sino que se enfoca en la salvación y en la solución. El regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En eso se enfoca la gracia del Señor. Por tanto, Jesús hizo el balance perfecto entre no negar la situación, sino más bien solucionar la solución. Y en esta mañana, ya terminando, yo quiero preguntarte, ¿en qué nos enfocamos nosotros? ¿En el problema, en la situación, en la adversidad, o nos enfocamos en el Dios que nos puede dar la solución de ese problema, la solución de la adversidad? ¿Cómo yo trato a mis semejantes ante sus defectos y ante sus tropiezos? ¿Cómo yo trato a los demás? ¿Cómo yo me manifiesto? ¿Cómo yo muestro la gracia de Dios sobre mi vida? Hoy en día, no sé si ustedes se han dado cuenta, se han levantado una especie de movimiento de muchos cristianos que lo único que hacen a través de las redes sociales, a través de diferentes ambientes, lo único que hacen es señalar los defectos y las faltas de las personas. La pregunta es, ¿será que hoy en día hay muchas personas que se han convertido en los fariseos 2019? ¿Será que ese movimiento todavía sigue en pie, donde a muchas personas no le interesa que las personas lleguen al Señor, sino que lo único que le interesa es andar señalando los defectos y los tropiezos de las demás personas? La pregunta es, ¿y si Dios hiciera eso contigo? Si Dios se levantara hoy y te hiciera una lista de todos los defectos tuyos. Si Dios se levantara y dijera, sí, apedréenlo. Si Dios se levantara y dijera todas esas cosas, ¿dónde estuviéramos nosotros? Hay que entender el concepto de la gracia. Y lo importante, a nadie le molesta la gracia cuando la recibe para sí. A la gente, al fariseo le molesta la gracia cuando lo recibe el otro. Te lo repito. A las personas no le molesta la gracia cuando la recibe para sí. A muchas personas le molesta la gracia cuando lo recibe el otro. ¿Será por eso que el segundo y más grande de los mandamientos es ama a tu prójimo como a quién? Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Por qué Jesús no dijo ama a tu prójimo como a tu esposa? ¿Por qué Jesús no dijo ama a tu prójimo como a tu mejor amigo? No, ámalo como a ti mismo, porque tú no amas a nadie más en esta tierra que a ti mismo. Contigo tienes mucha misericordia. Contigo y conmigo yo tengo mucha paciencia. Conmigo yo me comprendo. Yo sé por los desiertos que yo he pasado. Yo sé por las dificultades, pero cuando se trata del otro, no sé qué es lo que pasa, como que hacemos un switch. Y no quiero extenderle al otro lo mismo que Dios me ha extendido a mí. Dios quiere que yo le extienda a mi hermano lo mismo que Él me ha extendido a mí. Gracia del Señor, gracia, misericordia y amor. Vamos a estar de pie. Esa es la gracia de nuestro Señor. El que de vosotros esté libre de pecado sea el primero en lanzar la primera piedra, dijo el Señor. ¡Qué palabra, qué palabra! Y culmino diciendo lo siguiente. ¿Corrigió Jesús a la mujer adúltera? Sí.
¿Corrigió el Señor a Josué, quien estaba en la visión, al sumo sacerdote Josué, quien estaba en la visión representando al pueblo de Dios? Sí, le hizo la advertencia. Porque la gracia no es un permiso para vivir en libertinaje. Le hizo la advertencia. Pero le hizo la advertencia después de sanarlos y después de levantarlos. Después de sanarlos y levantarlos. Quiero que oremos en esta mañana. Y quiero invitar a toda persona que en esta mañana necesita de ese Jesús de salvación y de gracia. Necesita restaurar su relación con el Señor. Si alguien en esta mañana necesita eso, yo quiero invitarte en esta mañana a que oremos antes de terminar. La misericordia y la gracia de nuestro Señor está con todos nosotros. Qué lindo es levantarnos cada día, cada mañana y saber que a ese Jesús es a quien le servimos. Jesús no negó el pecado. Jesús no le dijo a los fariseos: eso no es cierto, no está ahí. Él lo admitió. Pero el enfoque no es en hundir a la persona. El enfoque es cómo voy a ayudar a la persona. El enfoque no es en destruir las almas. El enfoque es en salvar almas. El Señor tiene un negocio y es salvar almas, no perderlas. El Señor tiene el negocio de restaurar almas, no perderlas. Y en esta mañana cualquier persona que esté aquí necesita de ese Señor de salvación. Las puertas de la misericordia están abiertas, las puertas de la gracia y del favor del Señor. Cierren sus ojos en esta mañana. Quiero que adoremos al Señor en este momento, en estos minutos que quedan de la mañana. Dios de gracia de este servicio, Dios de gracia, de misericordia, de amor y de favor. Levantamos las manos al cielo en señal de agradecimiento y reconocimiento de tu amor para con todos nosotros. Qué lindo eres, Jesús. Qué lindo eres, Jesús. Eres tú el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres tú el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tu sangre nos cubre, nos limpia, nos lava. En esta mañana te rendimos adoración, te damos gloria, te damos honor. Te doy gracias, Señor, por cada acto de misericordia y gracia que has tenido con tus hijos. Te doy gracias, Señor, porque tu gracia está disponible ahora mismo, Señor. Las puertas de la misericordia siguen abiertas para tu pueblo. En esta mañana trae salvación. En esta mañana trae restauración. Trae vida eterna, Dios amado. En el nombre poderoso de Jesús. Adora al Cordero de Dios. Te adoramos, mi Cristo. Gracias, Jesús. Digno de gloria, digno de honra y alabanza, oh Rey. Digno de gloria, digno de honra y alabanza, oh Rey. Digno de gloria, digno de honra y alabanza, oh Rey. Venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscarte, venimos a adorarte, venimos a exaltarte, venimos a buscarte, Dios de misericordia,
gracias, gracias, gracias. Gracias por tu favor. Gracias por tu amor. Quiero decirte en esta mañana, el amor de Dios no es como en nada el de nosotros. El amor nuestro muchas veces está condicionado al amor que recibo hacia atrás. Yo quiero recordarte, tú no amaste al Señor primero, Él te amó a ti primero. Tú no encontraste a Jesús, Él te encontró a ti. Tú no pensaste en el Señor, Él te atrajo a Él con brazos de amor y de misericordia. Que su gracia esté sobre su vida. Que la bendición de Dios te acompañe en todos los días de tu vida. Que tú seas luz en medio de las tinieblas. Que la fuerza y la dirección de Dios esté contigo y tu familia en este día y desde hoy y para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dale un fuerte abrazo a tu hermano. Dios le bendiga, amados.